abogado Daniel Frías. Ecuador quiere respuestas y las vamos a encontrar. La verdad, con el abogado Frías. Solo la verdad. Hola, ¿cómo están, amigos televidentes? Muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo programa de La Verdad. La aprobación del matrimonio igualitario por parte de la Corte Constitucional ha dejado una serie de apreciaciones sobre la legalidad de su decisión. Hoy analizaremos esta sentencia y descubriremos la verdad sobre esta resolución con el defensor de derechos humanos, el abogado Jorge Sosa. Bienvenidos. Buenos días, gracias por estar una semana más junto a ustedes en este programa La Verdad. Estamos en Facebook Live y en los números que aparecen en pantalla para que usted pueda tomar contacto con nosotros y pueda escribirnos, dar su opinión, su criterio y será tomado en cuenta. Asimismo, como temas que ustedes consideren que quieran que sean tratados, los trataremos y hemos recibido muchísimos comentarios, muchísimas sugerencias y van a ser atendidas todas. El día de hoy tenemos un tema sumamente interesante que es la decisión de la Corte Constitucional de establecer en nuestra Constitución el matrimonio igualitario, y aquí quiero ser sumamente claro. No vamos a tratar de lo que es moralmente correcto o moralmente incorrecto, de lo que está socialmente bien o socialmente mal, sino que vivimos en un estado de derecho. Si vivimos en un estado de derecho, significa que nosotros tenemos que acatar las leyes. ¿Qué significa acatar las leyes? Significa que yo podría querer en mi carro andar a 200 kilómetros por hora, pero la ley no me permite andar a 200 kilómetros por hora, porque si ando a 200 kilómetros por hora muy probablemente cause un accidente en el que no solamente salga herido yo, sino que afecta a otras personas. Significa que se me permite escuchar música, pero si de repente pongo música estruendosa, afecto la tranquilidad y la paz de mis otros vecinos, entonces viene la ley se tiene que bajar el volumen y si no lo cumplo puede inclusive estar detenido. Esto significa que la ley está hecha para vivir en sociedad, para que todos vivamos en paz y que los derechos del uno no afecten los derechos del otro. Ese sistema judicial es en el que nosotros vivimos y es lo que llamamos seguridad jurídica. Entonces no vamos a hablar en estos momentos de que si el matrimonio entre personas del mismo sexo está bien o está mal, no. Ha pasado que nuestra Constitución textualmente decía que solamente el matrimonio era para personas de diferentes sexos. En resumen, y ahora, pues la Corte Constitucional decide que la Constitución debe ser ampliada o modificada en el sentido de que hay una discriminación a un grupo y producto de aquello decide la Corte Constitucional determinar que en nuestro sistema jurídico ecuatoriano, en nuestra Constitución base de las leyes, se permite el matrimonio igualitario o matrimonio entre personas del mismo sexo. Legalmente, y solo legalmente, ¿puede la Corte Constitucional hacer eso? ¿Qué repercusiones vamos a tener? ¿Hasta dónde llega el alcance de aquello? Y los legisladores, luego, ahora que viene la parte de hacer las leyes y marcar el marco legal respectivo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las declaratorias de las personas? ¿Qué va a pasar con la adopción? ¿Qué va a pasar con los niños que son criados? ¿Qué va a pasar con nuestro sistema social como lo conocemos hasta este momento? ¿Qué va a pasar con nuestro sistema jurídico como lo conocemos hasta este momento? Para esto hemos invitado al experto constitucionalista, el doctor Sosa, para que nos amplíe un poco más el tema, ya que la base de la Corte Constitucional fue un pronunciamiento internacional que debería, supuestamente ellos, debe ser acogido. Y mi pregunta, para empezar, es la siguiente. Puntualmente, doctor Sosa, ¿la Corte Constitucional tenía la capacidad para cambiar la Constitución en este sentido? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Gracias por la invitación. Pero, como tú dices, ¿no? Hay la necesidad de respetar el proceso, especialmente, imagínate, en materia constitucional, más aún hay la obligación de respetar el proceso, porque el proceso es también un derecho humano fundamental con la misma jerarquía que el derecho a la vida, que el derecho a la libertad de expresión. Y lo que sorprende básicamente es que la Corte haya asumido un control abstracto de constitucionalidad, aparentemente, porque así es como lo asume,
a partir justamente de una consulta que hace la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que era obviamente 2 acciones de protección en las cuales las partes pidieron consulte a la Corte, ¿no? Pero si tú lees el 142 y el 143 de la Ley Orgánica, esas consultas solamente proceden cuando hay antinomia o cuando hay contradicción entre la Constitución y leyes ordinarias u orgánicas incluso de menor jerarquía, que es cuando se le permite consultar. ¿Eso hizo la Corte? No. Por eso es que obviamente hay violación del procedimiento, porque la Corte termina interpretando la Constitución, que no era parte del procedimiento del 142 y 143 de la Ley Orgánica. Es procedente cuando hay contradicción entre una norma jerárquicamente inferior a la Constitución. Entonces, la Corte, ¿qué es lo que hace? Hace control abstracto de constitucionalidad, pero entre Constitución y norma orgánica inferior. Eso no fue lo que hizo acá, sino que interpretó. Una cuestión para los televidentes y que entendamos y que quede claro qué es una contradicción entre normas. Una contradicción entre normas es que la Constitución es la base fundamental en la que se constituye el Estado ecuatoriano y, por así decirlo, es una ley superior, una ley que está por encima de todo. Y las leyes menores, que son leyes orgánicas, leyes especiales, ordenanzas municipales, o sea, lo que tú quieres decir es que cuando internamente cualquier ley menor a la Constitución hay un conflicto, ahí es que efectivamente se puede la Corte Constitucional dice, bueno, la Corte Constitucional dice, vamos a dirimir esto de aquí. Exactamente. ¿Correcto? Un juez puede, porque antes en el 98 el juez podía inaplicar directamente una norma constitucional. Eso se eliminó en la Constitución del 98 y en el 2008, la Constitución del 2008, ningún juez de primer nivel puede, obviamente, por sí mismo declarar inconstitucional o inaplicable una norma. Entonces, cada vez que el juez tiene una duda, dice, elevo en consulta, obviamente, a la Corte. Pero solamente la duda es cuando hay una confrontación entre Constitución y norma. Eso es lo que no había acá, porque lo que se consulta por parte de la Corte Provincial es si la opinión consultiva era aplicable o no. Es decir, en realidad no consulta ninguna antinomia. Lo que consulta es la aplicación de una opinión consultiva hecha hacia Costa Rica y si esa opinión consultiva podía ser aplicada en el caso particular. Por eso es que hay una violación, obviamente, del proceso constitucional. Porque si yo hubiese sido constitucionalista a favor de los grupos LGBT, por ejemplo, y quería yo usar la opinión consultiva, yo hubiese presentado una acción de incumplimiento. Es decir, que Ecuador no estaba cumpliendo la opinión consultiva. O hubiese presentado... Ecuador está obligado a cumplir... no está obligado. Pero, digamos... Lo que se dictó en Costa Rica. No está obligado porque no es vinculante. ¿Por qué? Según la Convención Americana y el reglamento de la Corte Interamericana, las opiniones consultivas solamente son vinculantes para los países que la consultan. Nada más. A ver, quiero entender lo siguiente. Entonces, efectivamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad?, cuando emite un pronunciamiento, quien consultó o quienes se sumen a esa consulta, obviamente va a ser vinculante. Así es. Pero si yo, Ecuador, no consulté en ese sentido, no estoy obligado a adoptar dicho en mi sistema aquel pronunciamiento. Exacto, pero hagamos una diferenciación porque los que están a favor, obviamente, los jueces que votaron dijeron, sí, es fuente del derecho, claro, es fuente del derecho, pero no es vinculante. Hay una diferencia fundamental. Cuando uno, por ejemplo, esgrime una sentencia de Corte Constitucional como fuente del derecho en una acción de protección, a otra cosa es decirle, vea, la Corte dice que esto es vinculante y es obligatorio para todos. Esos son los casos de jurisprudencia obligatoria. En el caso de Ecuador, lo de la Corte Interamericana y Costa Rica no era vinculante, no era obligatorio, no es obligatorio. No era obligatorio cogerlo, perfecto. Entonces, en este primer bloque nosotros estamos viendo que la Corte Constitucional se extralimitó. Eso es lo que entiendo. De acuerdo, hay violación del procedimiento. Es decir, no tenías por qué aplicar la normativa que aplicaste, ya que no había confrontación de normas. No había antinomia. Y segundo, en lo que se refiere al pronunciamiento de la Corte Interamericana, ¿no verdad?, en Costa Rica, ellos dicen, bueno, la acogemos, pero no tenías por qué acogerla si no existe Ecuador como consultante. Así es. Bien. Así es. Ahora, vamos a volver del corte y una vez que regresemos del corte, que repito, pues estamos en Facebook Live
y en los números WhatsApp que usted ven en la parte baja de nuestras pantallas, nosotros quiero dejar claro algo para las personas, ¿no? Cuando usted defiende a una persona, digamos en un matrimonio, digamos que usted defiende al esposo y luego deja de representarlo, ¿puede usted defender a la mujer o habría contraposición? Un buen punto. No puede defender a la mujer porque usted ya tiene información privilegiada del esposo y usted ya está parcializado. Así es. ¿No, verdad? Entonces está automáticamente descalificado y de hecho caería en prevaricato. Así es. Al volver, los jueces de la Corte Constitucional que representaron puntualmente en procedimientos de derechos de los miembros de las comunidades LGBT donde se pedía casarse, ahora que están sentados en el escritorio de juez y ya no como abogado actuante, ¿debieron haberse inhibido de conocer o no debieron haberse inhibido de conocer al volver del corte comercial? Para que usted pueda dormir tranquilo, alguien debe velar por sus intereses. Ecuador Consulting Group, el bufet de abogados más completo del país. Actualmente representamos a muchas de las principales empresas del país. Somos especialistas en el ámbito laboral, penal, queremos proteger tu profesión, blindar tu empresa. Trabaja tranquilo, que yo me preocupo por ti. Ecuador Consulting Group, usted no se preocupa, nosotros lo hacemos. Cuando una persona defiende a alguien y el día de mañana deja de defenderlo y por cosas del destino este abogado pasa a ser juez y le toca conocer la misma naturaleza de este grupo al que antes defendió, ¿se puede o no se puede actuar como juez? ¿Debería ser procedente que conozca o debería inhibirse y algún alterno ocupar ese lugar? Mira, y hablando de temas de derechos humanos, ¿verdad? La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, denominado caso Apix Barbera contra Venezuela, o del Tribunal Contencioso Administrativo contra Venezuela, de Corte Interamericana, desglosó lo que eran los principios de neutralidad y de imparcialidad de los jueces, ¿no? Creo que los jueces de corte deberían haberla conocido si tanto hablan de Corte Interamericana. Esta sentencia dice que no debe quedar la menor duda cuando un juez asuma la causa. No debe haber ningún viso, ningún trazo que pueda asumir de que ese juez puede tener algún criterio parcializado o puede tener alguna deferencia frente a la causa que está obviamente enfrentando. Sí, y es evidente que en el caso obviamente de varios jueces, como por ejemplo Ramiro Ávila y otros que se habían manifestado por redes a favor del matrimonio igualitario, ¿sí? Incluso siendo abogados, ¿sí? No podían efectivamente abocar conocimiento de una causa en la cual ellos mismos habían sido parte en algún momento determinado o porque habían expresado ya su opinión vía redes, ¿no? Era un criterio contaminado. Es decir, ya tenías un criterio anticipado de lo que ibas a hacer. Efectivamente. Entonces, eso le quita objetividad y le quita legitimidad a las personas que lo dictaron. Sí, y vuelvo a repetir, sí, yo creo que los jueces de la Corte Constitucional seguramente van a ver este programa, pero ahí está. Ahí está, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Apix Barbera contra Venezuela. Un juez no debe tener la más mínima duda de que puede tener algún criterio parcializado o puede tener alguna deferencia sobre alguna de las partes. ¿Cuál sería el procedimiento y se debería o no se debería sancionar a estos jueces? ¿Quién los sanciona? Y segundo, y lo más importante, ¿qué pasa con la sentencia emitida? ¿Pierde validez? ¿Pierde eficacia jurídica? Sí, tú lo has dicho, pues tú también litigas en materia constitucional, tú bien lo sabes, que cuando hay violación del procedimiento, el resultado, dice la propia Constitución, es que carece de eficacia jurídica, es decir, no tiene valor alguno, ¿no? Al haber sido una sentencia contaminada, ya sea por las causales de excusa
en que incurrían efectivamente estos jueces y por violación del procedimiento, acusado por el propio presidente de la Corte, Hernán Salgado, en su voto salvado, de que ese no era el procedimiento, yo creo que efectivamente, si ellos no hacen una revisión, ¿sí? De nulidad, podríamos hablar de que estamos frente a una sentencia nula, ¿sí? Podrían incluirse o podrían presentarse algunos mecanismos tales como una propia acción extraordinaria de protección contra esa sentencia. ¿Ante quién? Lo que pasa es que al presentarse ante la Corte, deberían ellos obviamente excusarse, ¿sí? ¿Y quiénes y deberían ser quienes forman parte del banco de elegibles, quienes deberían asumir las funciones de calificar un posible recurso de nulidad o una posible recurso, una acción extraordinaria de protección contra la misma sentencia, que es lo que cabría obviamente. Porque el tema de la consulta me parece también, sí, un poco... Hay unas aristas importantes en el tema de la consulta. Yo sé que Hernán Salgado dijo, vayan por la consulta, pero tú debes saber que la Constitución dice que no permite la consulta en materia de derechos. Tal vez ¿Sí? podría ser que un grupo de personas digan a la Asamblea, ustedes son los legisladores, llámenlos a que rindan cuentas la Corte Constitucional por este acto. Sí, aunque no hay juicio político, pues tú sabes que no existe, eliminaron el juicio político. Pero hay dos entidades que podrían asumir un examen. Una es la Contraloría General del Estado, que ya lo hizo en algún momento, por gestión de procesos o por la manera como actuaron. Y la otra es el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control, el definitivo. Podría también llamarlos al Pleno para que expliquen especialmente la violación del procedimiento, debido a que esto ha causado conmoción social pues, en todo el Ecuador, ¿no? Es importante determinar para la audiencia que cuando hablamos de criterios parcializados, significa que una persona que ya emitió criterios, que ya dijo públicamente esto está mal y esto no funciona, si el día de mañana esta persona se vuelve juzgador, si el día de mañana esta persona se vuelve la persona que va a conocer este reclamo, está automáticamente descalificado. Y pongo un ejemplo. Personalmente he sido muy opositor de determinado grupo político, he sido opositor frontal de algún político particular. Si el día de mañana yo soy juez y me toca juzgar a este político, está claro que lo voy a condenar. Y por ende estoy descalificado porque yo ya hice criterios anticipados diciendo que eso estaba mal. Si el día de mañana yo soy juez, obviamente esa persona sabe que va a estar sentenciada porque tengo desafectos. Entonces lo que tratamos de decir, y con esto que se quede claro, es que las personas o por lo menos un par de las personas que votaron a favor, están descalificadas, porque ellos ya hicieron criterios anticipados como tal, y estos criterios anticipados los descalifican, no son objetivos y no se vuelven neutrales. Ahora, es importante también para la audiencia, y se lo digo puntualmente, doctor Sosa, ¿es usted contrario a los grupos LGBT? No, pues yo creo que esa posición de contrario o no contrario, sí, yo creo que todos tenemos derecho a respetar las ritualidades y las solemnidades propias de una relación, ¿verdad? Si un grupo quiere generar más solemnidades de las que ya hay, porque ya hay reconocimiento de unión de hecho, ¿no? De repente se puede reforzar la figura de unión de hecho, darle mayor solemnidad. Lo que yo no entiendo es, y nunca lo voy a entender, es que tampoco se puede usar, obviamente, las reivindicaciones de minorías como formas de desacralizar o de golpear, obviamente, símbolos también religiosos, porque también la tolerancia también es hacia los grupos que no están de acuerdo hacia los LGBT. Yo en la discusión del matrimonio siempre acoto lo mismo. El matrimonio fue una figura creada por el derecho romano, ¿sí? Por un romanismo católico cristiano, y antes de haber matrimonio civil hubo matrimonio eclesiástico. Es decir, es la figura extraída obviamente del derecho eclesiástico canónico. Entonces, a veces yo no entiendo si el problema es la protección de bienes, porque en definitiva es protección de bienes. Si realmente es una mayor ritualidad, le podemos, a la misma figura de uniones de hecho, que ya está reconocida, le podemos dotar de mayores solemnidades o ritualidad para que obviamente satisfaga las necesidades legales del grupo, obviamente, LGBT. Le quería aclarar esa pregunta porque no quiero que se haga un criterio de las personas que nos ven de decir, bueno, el abogado Daniel Frías está en contra de los grupos LGBT o sus invitados están en contra de aquellos. De hecho, invitamos a casi 3 personas que son connotados activistas sociales y abogados
de grupos LGBT, pero aparentemente ninguno pudo y quisimos tenerlos en este panel porque nos interesaba el punto de vista y me comprometo desde ya, en este momento, a repetir o extender el programa si así lo piden y tener aquí justamente a un representante de los grupos LGBT que quiera dar el punto de vista porque, como repito, no estamos en contra de las decisiones personales de cada individuo. Cada individuo está en la libertad no solamente de elegir en lo que cree y elegir cómo vive, sino de ser respetado por cómo decide vivir y cómo decide manejar su vida. Pero el Estado de Derecho, y repito, el Estado de Derecho, que es quien nos garantiza la vida en sociedad, es el que sea respetado o no sea respetado. ¿Violaron la Constitución o no violaron la Constitución? Me lo dice, por favor, al regresar del corte comercial. Solo la verdad. Para que usted pueda dormir tranquilo, alguien debe velar por sus intereses. Ecuador Consulting Group, el bufete de abogados más completo del país. Actualmente representamos a muchas de las principales empresas del país. Somos especialistas en el ámbito laboral, penal, queremos proteger tu profesión, blindar tu empresa. Trabaja tranquilo, que yo me preocupo por ti. Ecuador Consulting Group, usted no se preocupa, nosotros lo hacemos. Seguimos en esta polémica donde queremos saber si efectivamente se cumplió el Estado de Derecho en nuestro país o violaron la Constitución. Y pregunto si violaron la Constitución por poner lamentablemente un deplorable ejemplo, y es que cuando se viola a alguien, por más que luego quieras meter presa a la persona o mandarlo a la cárcel o hasta matarlo, no hay desviolación. Una vez que se violó, se rompió y se dañó algo. ¿En esa condición estamos o no? ¿No se ha violado nuestra Constitución? Bueno, ha ocasionado un impacto y una conmoción social bastante alta. Usted lo puede ver, obviamente, todos los grupos, obviamente, religiosos, católicos, incluso los jurídicos, que no estamos de acuerdo, obviamente, con la manera de interpretar. Y evidentemente hay una infracción constitucional porque si usted lee el voto salvado de Pesantes, él dice una palabra, 2 líneas, ¿sí? No hay nada oscuro, por lo tanto, en el artículo, no hay nada que interpretar. Así lo dice Hernán Salgado. O sea, Salgado si dice, no había nada oscuro. Hernán Salgado, presidente de la Corte, dice, aquí no hay nada que interpretar. No hay nada que interpretar, porque todo está claro. Porque lo que hace es una interpretación de la Constitución y de ahí pasa a la derogatoria del Código Civil y a la derogatoria, obviamente, de la Ley de Registro Civil. Pero la frase de Salgado es clara. Si no hay nada oscuro, ¿qué interpretaba usted? Pues? De acuerdo. Ahí viene, ¿Sí? ahí viene justamente lo que le hablaba de violar y desviolar, que no hay desviolar. Significa que hoy por hoy ya se aceptó el derecho al matrimonio igualitario por el grupo de personas que querían el matrimonio igualitario. El día de mañana se puede quitar este derecho a través de una consulta, a través del voto, o no es posible quitar derechos. Una vez que se entregan derechos, son irreversibles. Es decir, el día de mañana podemos hacer una consulta diciendo, bueno, queremos que haya esclavitud en el Ecuador. Un grupo minoritario dice, bueno, queremos que haya esclavitud y vuelve la esclavitud. No se puede, por elección popular, claro, ¿no es verdad?, eliminar derechos o suprimir derechos. Eso no se puede hacer. Ya se les dio derechos. ¿Se les pueden quitar ahora o no? Lo que yo pienso es que el trámite, el procedimiento, al no tener obviamente las formalidades y la legalidad necesaria, para mí esa sentencia no tiene efecto alguno. Para mí la sentencia no tiene efecto alguno. Pero hay como 4 o 5 problemas más. El voto concurrente de Alí Lozada, por ejemplo. ¿Sí? Si usted lo confronta con el de Ramiro Ávila en estas 2 consultas, Ramiro Ávila dice que no se necesitan reformas, mientras que Alí Lozada dice que sí se necesita reformar, obviamente, sí se necesitan reformas para poder viabilizar, obviamente, el matrimonio igualitario. Ahora, si usted le pregunta al Registro Civil y le pregunta a la Asamblea Nacional, no tienen idea, ¿sí?, cómo viabilizar algo
que no está ni siquiera claro en la manera en cómo se va a instrumentar, porque tendría la Asamblea Nacional que entrar obviamente a un proceso de reformas legislativas, ¿no? Y tendría también que entrar al proceso de reformas del Código Civil y de la Ley de Registro Civil. Pero el voto de Ramiro Ávila dice que no se necesitan reformas constitucionales. Falta ver, porque esto regresa a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, falta ver ahora cómo fundamenta, en el caso particular, cómo fundamenta la Corte Provincial de Justicia de Pichincha una vez que la consulta haya bajado para que ellos conozcan y puedan resolver el caso particular. Una pregunta. ¿Hasta dónde es grave esto para otro tipo de cosas? ¿Hasta dónde se abrió una ventana para otorgarle poderes extraordinarios a la Corte Constitucional? A partir de ahora, y siguiendo este mismo ejemplo, si no se corrige, ¿qué cosas nomás podría llegar a ser la Corte Constitucional? O sea, imagínense el grave o el gran poder, si es un poder supraconstitucional que le han dado o que la Corte se ha arrogado, obviamente, dentro de esa consulta, porque el día de mañana usted presenta una acción de protección porque no le gusta el CPC, ¿verdad? Y en esa le consulta a usted a la Corte si es que estas funciones, por ejemplo, si están extralimitadas y si la Corte podría interpretar que en la Constitución de la República del Ecuador las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no son las que ellos dicen que, y la Corte reforma. O sea, bajo este principio, peligrosísimo obviamente, ¿sí?, podríamos atentar gravemente contra la integridad constitucional. Hernán Salgado creo que lo dice en el voto salvado, que estos señores enterraron la Constitución, los pone como sepultureros de la Constitución. Entonces estamos frente a algo grave, porque se desinstitucionaliza algo que se conoce como núcleo duro. Lo duro es aquello que no se puede reformar. Un mensaje final que quiere enviarle a los ecuatorianos en el sentido de que entiendan qué es lo que está pasando jurídicamente, sin que se malinterprete que se está a favor o en contra de grupos LGBT, sino que jurídicamente, ¿en qué le afecta al ciudadano común esto? Yo creo que la discusión no necesariamente impacta la economía, obviamente, tampoco impacta el sistema tributario, pero impacta obviamente la percepción del ciudadano sobre la seguridad jurídica. Y eso es grave, porque ya estamos con un país bastante inestable en muchas funciones, ¿verdad? Lo que percibe el ciudadano común frente a esta sentencia es que en este país cualquier cosa puede hacerse en cualquier momento y de cualquier manera. Y eso creo que ahonda muchísimo más el grave sentido de inestabilidad y de desinstitucionalización que ya tiene el ciudadano común. Obviamente que no abona para nada a la seguridad jurídica y a la democracia. Ustedes han escuchado la parte técnica, jurídica técnica, de quien como constitucionalista nos dice la extralimitación que tuvo la Corte Constitucional. Personalmente, y a criterio propio, considero que toda persona debe ser respetada. No solamente respetada, sino que más allá de eso, no puede ser vejada, humillada, discriminada, y creo que debe haber sanciones muy fuertes para quien discrimine de cualquier manera a una persona por su decisión o su orientación sexual, por su religión, por su raza o por alguna discapacidad física, peor aún mental. Creo yo que las personas que atacan a otras personas deben ser siempre sancionadas porque destruye la vida en sociedad. Es decir, nadie, absolutamente nadie, está en capacidad de juzgar o atacar a otra persona o a otro grupo. Lo que queremos es básicamente vivir en un estado de derecho. Que en un estado de derecho no significa que unas minorías le van a imponer a las mayorías lo que debe hacer, ni que las mayorías le van a imponer a una minoría lo que debe hacerse. El estado de derecho significa que todos podamos vivir en paz y que no haya extralimitaciones. Cuando se hacen las cosas mal, generan malestar. Cuando las cosas no se hacen en derecho, generan el caos. Empiezan las marchas y contramarchas, la violencia en las calles, la violencia por redes sociales, la violencia de los grupos. Si las cosas se hacen bien y como manda la ley, entonces las acatamos. Cuando hay desorden, empieza la desobediencia civil. Esta ha sido la verdad y solamente la verdad. Muchas gracias. Solo la verdad.